Bienvenidos al curso electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a recordar aquí algunas cosas sobre polarización del transistor BJT y tenemos aquí este circuito, aquí el transistor BJT NPN, no penetra, el emisor con la flecha a negativo, el colector a positivo y la base alimentada por un divisor de tensión, que son estas dos resistencias de 33 y 7K, una de 2K resistencia colector y en el emisor tenemos una de 0,5K. Y nos pregunta qué voltajes hay en este transistor. Vemos por la izquierda y vemos que esto es un divisor de tensión, voltaje 12 voltios, dos resistencias, aquí habrá un voltaje que será el que alimentará el transistor este NPN. Voltaje en la base, que el punto este de aquí es el mismo que el de la base. Voltaje en la base será voltaje total 12 por resistencia de abajo 7 entre la suma de las dos, 33 más 7, 40. 12 por 7 entre 40. Tenemos entonces 12 por 7 entre 40. 12 por 7 igual entre 40. Y esto da 2,1 voltios. Aquí tenemos voltaje aquí, 2,1 voltios. Tenemos aquí, vamos a hacerlo en naranja, 2,1 voltios. Voltaje en la base. Si esto aquí hay una caída de voltaje, para que esto esté este transistor en ON, tiene que haber una intensidad base-emisor. Intensidad base-emisor, que venga por aquí, y hay una caída de voltaje aquí de 0,7 voltios. 2,1 menos 0,7 dará aquí 1,4 voltios. Aquí esto tendré un voltaje en este punto de 1,4 voltios. ¿Y qué caída de voltaje habrá de aquí a tierra 0 voltios? Pues será 1,4. Aquí caerán 1,4 voltios. ¿Cuál será entonces la intensidad? Puedo calcular la intensidad aquí. Será voltaje entre R. 1,4 voltaje entre la resistencia, que es 0,5. 1,4 entre 0,5. 1,4 entre 0,5 y esto me da 2,8. Intensidad tengo aquí 2,8, como estos son en K miliamperios. La intensidad que pasa por aquí es 2,8 miliamperios. ¿Cuál será la intensidad que pase por aquí? 2K. Bueno, sabemos que en principio en un transistor NPN hay una intensidad de base. La intensidad de colector, que es esta de aquí, es beta por I sub B. Y aquí, si vamos a poner en lugar de beta I sub B, pues pongamos que beta es 100 para facilitarlo. Entonces beta es 100 significa que esta vale 100 veces I sub B. 100 más I sub B, aquí saldría 101 I sub B. Como I sub B es pequeño, entre 100 y 100 I sub 1 B, podemos suponer más o menos que son iguales. Intensidad de colector es casi la intensidad del emisor. Pequeñas diferencias que, por lo tanto, suponemos que también es 2,8 miliamperios. Aquí tenemos 2,8 miliamperios. Vamos a ponerlo en rojo. Aquí tengo una intensidad de 2,8 por aquí y aquí también tendré una intensidad de 2,8 miliamperios. Caída de voltaje aquí 2,8 por 2. 2,8 por 2 da 5,6. 2,8 por 2, 8,16, 5,6 voltios. Aquí tenemos una caída de voltaje de 5,6 voltios. Si aquí tengo 12, aquí caen 5,6 y aquí caen 1,4, la diferencia es lo que caerá aquí. Vamos a ponerlo aquí. 12 voltios, voltaje total. Tengo aquí una resistencia, luego tengo aquí el colector emisor y luego tengo otra resistencia. Voltaje, ley de Kirchhoff, desde 12 voltios a 0, pues aquí me dicen que cae 5,6, aquí caen 1,4, aquí caerá el resto. Voltaje, colector, emisor. 5,6 y 4, 10, llevamos una 5, 1, 6, 1, 7. 7, aquí me quedan 5 voltios. Tendremos que el voltaje aquí, voltaje colector emisor, será 5 voltios. 5 voltios. Sabemos que un transistor BJT tiene tres opciones. Si está en corte, saturado o lineal, zona activa, amplificación. En corte no deja pasar corriente y entonces el voltaje aquí es el máximo, sería 12 voltios, el de la pila. Si está saturado, pasa el máximo de corriente, está a 0 voltios,
0,2 voltios. Pequeña caída de voltaje aquí, pero como si fuera un interruptor cerrado y pasa toda la corriente. 0,2 voltios. Y si es lineal, está entre 12 y 0,2. Entre 0,2 y 12 voltios. Aquí, como tengo 5 voltios, 5 es menor que 12 y mayor que 0,2, estoy en la zona lineal o amplificación. Según la corriente que pasa por aquí, pasa una corriente de colector. Podríamos calcular la intensidad máxima de saturación. Intensidad de colector máxima de saturación es cuando esto está saturado. Cuando esto está saturado, la caída de voltaje aquí es 0,2. Entonces, aquí, vamos a calcularlo aquí. Si aquí tengo la caída de voltaje es 0,2, 12 voltios menos 0,2 que caen aquí, me quedan 11,8 voltios. ¿Cuál es la resistencia total que hay en el circuito? Pues esta de aquí, que es 2K, y la de abajo, que es 0,5, o sea, 2,5K. 11,8 entre 2,5. 11,8 entre 2,5 y da 4,7 miliamperios. Aquí están pasando ahora 2,8 y no está saturado, el máximo es 4,7. Una vez ya pasen 4,7, no por aumentar la intensidad de base, aquí pasarán más, habrá más corriente colector. El máximo que puede pasar es de 4,7 miliamperios en este circuito si el transistor BJT lo permite. Y ¿qué nos queda? Pues ya está, ya hemos visto aquí, bueno, las caídas de voltaje aquí también lo podemos calcular, que hay 12 y aquí 2,1, aquí caen 2,1 voltios. Si hay 2,1 y esto está a 0, caen 2,1. 12 y aquí 2,1, aquí cae la diferencia, 12 menos 2,1. 12 menos 2, 10, o sea, aquí caen 9,9 voltios. Podríamos calcular las intensidades aquí. Intensidad que pasa por aquí será voltaje, que es 9,9, entre la resistencia, que es 33K. 9,9 entre 33. 9,9 entre 33 igual a 0,3. Aquí esto es 0,3 y como esto está en miliamperios. Aquí 7 y 2,1. ¿Cuál es la intensidad que pasa? Pues la intensidad que pasa aquí, voltaje 2,1 entre resistencia 7. 2,1 entre 7. 2,1 entre 7 igual a 0,3. Esto es 0,3 miliamperios. ¿Qué vemos? Bueno, que habría que coger los decimales, 0,3K. Aquí me da 0,3 también. ¿Qué es lo que sucede? Que como he cogido pocos decimales, parece que toda la corriente 0,3 luego pasa por aquí, pero igual es que esto es 0,31, por decir algo, y esto es 0,30. Y este 0,01 de intensidad es la que luego se vendrá por aquí, es la intensidad de base emisor que conectará al transistor. Bien, conectamos este ejercicio por la excepción del transistor BJT que hemos recordado conceptos básicos.